el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada laboral, que presenta el diputado Gutiérrez Estrella César Francisco, integrante del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos. Se le concede al diputado hasta 3 minutos. Listo. Hola, buenas tardes compañeros. Yo les vengo a hablar de la iniciativa para bajar el horario laboral. Aquí se habló mucho sobre el esclavismo, sobre que no tenemos mucho tiempo para pasar con la familia, y eso repercutido a nivel de una manera familiar que aquí podrán conocer muy bien, en la cual no pasamos tiempo con los hijos, no pasamos tiempo para el estudio, a la recreación o simplemente a actividades culturales. Esto ha llevado a la sociedad mexicana a tener diversas problemáticas, diversos hábitos, y aquí pueden verlo que todos tenemos una problemática común: el tiempo. El tiempo, siempre lo han dicho, el tiempo es oro. Entonces, desde aquí les hago una culminación, una invitación a que veamos por la clase obrera, la clase trabajadora que se levanta cada día, cada mañana, antes de las 5, incluso hasta las 4 de la mañana, simplemente para llegar a su punto de trabajo, que se ganan honradamente ese pan cada día y que no desmañanan, sino muchos tienen hasta 3, 4 jornadas de trabajo. No paran, y esto no les da tiempo para simplemente esparcirse. Ahora, lo que les propongo es reducir la jornada laboral, pasar de 6 a 5 días y pasar de 8 a 7. Sé que es una condición, una propuesta un poco arriesgada, un poco escandalosa, sin embargo creo que es necesaria. México es uno de los países que más trabaja a nivel mundial. China incluso trabaja menos que nosotros. Sus jornadas son más extensas, eso es cierto, pero nosotros tenemos menos tiempo de dedicación. Nosotros somos una economía fuerte, somos un país grande, no somos los mejores, pero sin duda somos de los mejores en el adelante. Ahora, yo los invito, si países desarrollados como China, India, trabajan menos que nosotros, ¿por qué nosotros encarecemos, nos subyugamos a tener estas jornadas esclavistas? Porque es lo que son, una jornada que no le permite a la humanidad progresar, que se dedique a otras actividades. Hay muchos estudiantes que incluso van a su escuela, al trabajo, y solamente conocen su casa como un punto de descanso intermedio. Ellos no viven en su casa, no habitan sus ciudades, simplemente van divagando como fantasmas en el transporte público. Lo que yo les invito, sí sé que es arriesgado, que puede haber factores económicos. Aquí me dirán, y ya lo veo, el presupuesto, la economía, los salarios, yo lo concedo. Sin embargo, quiero recordarles que el tiempo no es igual a productividad. Los mexicanos somos una gente trabajadora que incluso con poco tiempo sacamos adelante muchas cosas. Yo les quiero decir, en Dinamarca, en los países altos, en Europa, se trabaja menos, hasta 30, 28 horas, e incluso producen más que México. Así que les quiero decir, la productividad no es igual a tiempo. Podemos tener menos tiempo e incluso ser más productivos. La cosa no es que se tengan, como dicen coloquialmente, horas silla, sino que se haga un trabajo efectivo, que esas horas el trabajador esté descansado y emplee sus funciones cognitivas, físicas y motrices para poder desempeñar correctamente sus labores. Por eso los invito y los instigo, aprueben esta reforma, porque es algo que todos requerimos, desde ustedes mismos a sus familias. Recuerden mucho en sus madres y sus abuelos cómo se esforzaron día con día en no faltar y llevar el pan a la mesa. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna diputada o diputado que quiera hacer algún cuestionamiento o posicionamiento? Okay. Se le da el uso de la voz al diputado hasta por 2 minutos. Tengo un cuestionamiento al orador. Mi pregunta es, ¿cómo se plantea incluir al 54% de la población mexicana que trabaja desde la informalidad? Ya que estas personas tienen jornadas de trabajo inclusive mayores a 12 horas. Estoy de acuerdo con la reducción de 6 días de trabajo a 5, pero igual me interesa mucho saber cómo se va a incluir este sector de la población. Gracias. Muchas gracias, diputado. Pasamos con... ¿Gusta responder la pregunta, diputado? Sí. Se le da el uso de la voz hasta por 2 minutos. Esa es realmente una excelente pregunta. Es una pregunta que desde el ámbito jurídico se sigue cuestionando. Y yo tengo que decirles, ¿qué nos define trabajo? La Ley Federal lo describe como una subordinación entre un empleado y un empleador a cambio de una remuneración. Y actualmente, para conseguir cualquier trabajo, se tiene que acreditar esa relación laboral. Por lo tanto, me preguntan, ¿cómo se va a solucionar? La solución está en nuestras instituciones y nuestras leyes. Hay que reforzarlas con una materia íntegra. Como dicen, ese es un primer paso. El primer paso para abrir la brecha. Ya tenemos el mecanismo, que es la ley y la subrogación, además de los tribunales colegiados pertinentes. Cada relación que se pase
y exceda el tiempo requerido que estamos planteando, se va a llevar a juicio mediante mecanismos, abogados y tribunales, los cuales serán pericias en llevar este caso. El mecanismo ya está, solamente es informar a la población sobre cómo hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora pasamos con el diputado. Se le conceden hasta 2 minutos. Muchas gracias. Es una moción de cuestionamiento. Yo estoy a favor de la jornada laboral de 8 horas con 5 días de trabajo, pero ya va yéndonos a las 7 horas, ¿cómo lo podemos implementar? No desde el factor económico de los trabajadores, que eso yo considero que sería un gran avance, sino desde el punto de vista más allá de cómo evitar que los patrones no utilicen eso para despidos masivos. Es cuanto. Diputado, contesta la pregunta. Se le da el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muy apreciable su pregunta y yo le quiero responder que precisamente la iniciativa también promovemos una reforma del artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual cambiamos la redacción actual por una redacción que incluya que cualquier despido injustificado o que se vea atenuante por la reducción de la jornada será condicionado a sanciones, sanciones para el patrón y sanciones a la empresa. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Continuamos con la diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Bueno, muchas gracias. En mi caso voy a dar un posicionamiento a favor. Definitivamente creo que es una iniciativa por la que tenemos que votar. Podemos hablar, por ejemplo, del estudio Gini, el cual habla de desigualdad social y movilidad social, que habla cómo las personas del sur del país tienen menos posibilidades, etcétera, etcétera. Pero el centro no estamos muy lejos de justo esta parte donde no tenemos acceso a una movilidad social óptima, ¿no? Entonces, retomando un poco justo la iniciativa que yo planteé, me gusta esta parte porque dándole más tiempo a todos, independientemente del género, podemos hacer esta parte integral para que las familias puedan tener un desarrollo óptimo, ¿no? El desarrollo integral de las familias, independientemente sea hombre o mujer, porque aquí estamos solucionando algo que justo hablaba hace rato, el peso que cae sobre este sector o este factor en cuanto al género, lo estaríamos inhibiendo con esta iniciativa, ya que sería homogéneo la parte de cómo se estaría distribuyendo todo eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer algún cuestionamiento o posicionamiento? Ok. Se le concede el uso de la voz a la diputada hasta por 2 minutos. Gracias, sería un cuestionamiento al orador. Se plantea un cambio en consecuencias a la jornada laboral. ¿Quién será el responsable de las pérdidas que este cambio pueden llegar a ocasionar? Aquí no solo estamos hablando de favorecer a la gente que es la mayor parte, trabaja, se despierta temprano, se esfuerza por llegar, no trabajan esos días porque quieren, no es como un gusto, es algo que se ven obligados a hacer por el mismo contexto y no se puede comparar a un país como México con un país europeo. El contexto social histórico es diferente, las necesidades son otras y es por eso que la jornada laboral ocupa esos días y es por eso que la pregunta es ¿quién se va a responsabilizar de las consecuencias que tenga este cambio en la jornada laboral? Los medios, los propios emprendedores, los propios jefes de estos sectores. Esto de alguna forma podría afectar más al sector privado que a otro, porque no es solo proponer algo por proponerlo, es estar consciente de la estadística, estar consciente del contexto histórico que ha tenido México respecto a esto y las pérdidas en el sector privado. A los que van a afectar es a las mismas personas que son dueños de estos negocios. Es una muy buena idea, pero debe de tener un plan, debe de tener estabilizado qué consecuencias tendrá a estas personas. Muchas gracias, diputada. Se le concede ahora el uso de la voz hasta por 2 minutos a la diputada. Gracias. A mí me surgió una duda. Usted menciona sobre las sanciones que van a afectar a las empresas, pero ¿a estas empresas realmente le afectan esas sanciones económicas o realmente le sigue afectando al empleado el no tener trabajo? ¿De qué tamaño serán estas sanciones que se van a poner para que realmente le afecte a la empresa para no despedir a estos empleados masivamente? ¿Es cuánto? ¿Contesta la pregunta, diputado? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos.
El miedo es el peor enemigo de la humanidad. ¿Por qué tenemos miedo? Estas consecuencias se han previsto, no es algo como que no se haya pensado. Sin embargo, lo mismo se ha dicho de muchas cosas y muchas tradiciones anteriormente, desde el incremento salario mínimo, que contraproducente a lo que decía la teoría misma, que iba a ser una inflación mayor, ha ayudado a los mexicanos a tener unos mejores recursos económicos y mayor poder adquisitivo. De esta misma forma, esta es una nueva forma, una nueva estructura, organización empresarial, en donde no se prevé, se estima que puede crecer la producción mexicana, porque gran parte del recurso que tienen las empresas a solidar es porque tienen problemas con el empleador, ya sea por médicos, gastos, licitaciones, despidos injustificados y lo demás. Lo que el empleador gasta por compensar a un empleado por algún problema médico que surgió a partir de su trabajo y del cual se quiere no responsabilizar, lo puede emplear en la producción. A partir de esto, se prevé que haya un incremento económico. Ha pasado en otras secciones, ha pasado en otros países. No hay razón para pensar que en México no pueda pasar más allá del miedo. El miedo a intentar una nueva forma de hacer las cosas. Por lo tanto, no es hacer un retroceso o tener pérdidas económicas de facto, es cambiar la forma en que se hacen las cosas. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra diputado o diputado que guste hacer algún cuestionamiento, posicionamiento? Okay, pasamos con el diputado. Se le da el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Es moción de cuestionamiento. Si bien en el discurso al presentar la iniciativa nos recalcas que es necesario que los trabajadores pasen tiempo en casa, yo me pregunto y le pregunto, diputado, si mis familiares, si sus familiares necesitan alguna operación o alguna urgencia médica y el médico especialista que lo va a atender no esté laborando en esa hora que se redujo, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a enfocar esta iniciativa en la jornada de la salud? Si bien tenemos el dato que son 41.2 horas a la semana los que trabaja un médico promedio, pero los resultados que dan son aproximadamente 15 operaciones al día, ¿sería factible reducir la jornada en el ámbito de la salud o sería perjudicial para bajar y salvar esas vidas? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Diputado, contesta la pregunta. Se le da el uso de la voz hasta por 2 minutos. Es una excelente pregunta, diputado. Quiero hacer la recalcación, en especial porque el sector salud, como usted lo ha pretendido, es de urgencia máxima para todos y cada uno, propio, ajeno y familiar. Ahora, la cuestión, el sector salud se regula de una forma diferente, como podrá usted saber, puesto que es un menester, que es una actividad principal, esencial de la comunidad social. Ahora, lo que yo propongo no es básicamente enfocado al sector salud, el cual tiene que verse más detalladamente, como lo acaba de usted notar. Sin embargo, es un principio. Pongamos el ejemplo de las cooperativas, de las asociaciones, de las abarroteras. Esa hora de diferencia de salir antes, a las 9, en lugar de las 10, es mucho para poder llegar a su casa y no pagar hasta Didi, Uber, porque el pecero